Lo primero que noté fue el frío. No el dolor, ni siquiera la sangre, sino el frío de los azulejos contra mi mejilla, robándome el calor como si tuviera derecho a hacerlo. Un sabor metálico llenó mi boca, espeso y agudo. Intenté respirar, pero un dolor agudo recorrió mis costillas como señales de advertencia. Parpadeé, mi visión se nublaba y aclaraba en oleadas hasta que vi sus zapatos. Los zapatos de Javier, a solo unos pasos de mi cara. No decía nada. No ayudaba. Solo se quedó allí por un momento, como si tuviera algún lugar mejor donde estar. Luego se dio la vuelta, pasó por encima de mis piernas como si fuera una alfombra mal colocada, y salió del departamento. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de él con un suave clic. Esperé a escuchar pasos regresando, la voz de Sofía, cualquier cosa que diera sentido a lo que acababa de pasar, pero solo hubo silencio. Mi teléfono vibró débilmente contra el suelo a mi lado. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. Me moví lo suficiente para ver el mensaje. Aléjate de nosotros. Lo miré fijamente. Las palabras no dolieron. Cortaron. No preguntó si estaba bien, no se disculpó, ni siquiera fingió estar confundida. Me había elegido a él, completamente y sin dudar, y al hacerlo, me había descartado a mí. Mis dedos temblaban mientras tecleaba una sola palabra. Hecho. No lloré. Todavía no. Algo estaba cambiando, silencioso, pero profundo. No era que hubiera dejado de amar a mi hermana en ese momento. Era que había dejado de pedirle que me amara de vuelta. Me levanté lentamente, usando el mostrador para apoyarme. Cada respiración era un recordatorio, pero no del tipo que pedía lástima. Del tipo que te dice que aún estás viva, que aún eres capaz, que aún tienes el control de algo. Y en ese silencio, algo desconocido se instaló dentro de mí. No era rabia, era determinación. Incluso antes de que los moretones comenzaran a aparecer, supe que el dolor iba más allá de esa noche. Esto no comenzó con el puño de Javier. Ni siquiera comenzó con el silencio de Sofía. Comenzó años atrás, de maneras más pequeñas, cuando ser ignorada se llamaba mantener la paz. Siempre fui la que hacía las cosas más fáciles. La que sacaba puras 10 sin necesidad de elogios. La que llevaba sus propios refrigerios en los viajes familiares para que mamá no tuviera que empacar extra. La que doblaba la ropa a los 14 porque Sofía no era buena en eso. Y la que se quedaba callada en la cena para que papá no se enojara cuando estaba cansado. Sofía era luz. Incluso cuando no hacía nada, brillaba. Todavía recuerdo el año en que consiguió trabajo en una boutique en el centro comercial. Mi madre actuó como si hubiera aparecido en la lista de Forbes. Está encontrándose a sí misma, decía a quien quisiera escuchar. Esa misma semana, me habían ascendido a diseñadora principal de UX para una campaña nacional. Cuando compartí la noticia en la cena, mi madre sonrió levemente y dijo: «Eso está bien, cariño, pero no pierdas de vista el panorama general. Ya sabes, el matrimonio, una familia». Mis logros estaban bien, siempre y cuando no fueran demasiado ruidosos. Siempre y cuando no hicieran sentir incómodos a los demás. Cuando Sofía se comprometió con Javier, toda la familia se emocionó como si él fuera de la realeza. Finalmente, mamá me susurró una vez: «Ella ya tiene su futuro asegurado. Ahora solo necesitamos encontrar a alguien para ti». Como si yo fuera un error que necesitaba ser corregido. Como si mi vida sin un hombre fuera una frase incompleta. Fue entonces cuando realmente lo entendí. No era su hija. Era su plan de respaldo, sus manos extra, su contacto de emergencia, la persona en la que podían apoyarse cuando las cosas se desmoronaban e ignorar cuando no. Lo permití. Me hice cada vez más pequeña hasta que todo lo que quedó fue la versión de mí misma que mantenía todo funcionando. Pero cuando sentí ese azulejo contra mi mejilla, cuando mi hermana me dijo que me alejara, me di cuenta de algo que rompió años de condicionamiento. Había sido construida para ser olvidada. Y finalmente estaba lista para desaparecer en mis propios términos. Alcancé mi teléfono nuevamente, esta vez no para responder, sino para revisar otra cosa. La preaprobación de la hipoteca aún estaba en mi bandeja de entrada. Desplacé los términos resaltados, el campo de firma digital ya marcado con mi nombre. Casi había olvidado que estaba allí.
Todo comenzó meses atrás cuando Sofía y Javier vinieron a mí en pánico por su financiamiento. Ya les habían negado una vez. El crédito de Javier era un desastre por 2 negocios anteriores que quebraron en menos de un año. Sofía trabajaba como freelance, con ingresos esporádicos y registros fiscales inconsistentes. Necesitaban a alguien estable, sólido, un seguro. Me necesitaban a mí. Solo necesitamos tu nombre en los papeles, dijo Sofía, su voz llena de facilidad, como si no fuera un gran favor. No serás responsable a menos que algo salga mal. Pero algo siempre sale mal. Ayudé de todos modos. Me senté con Javier para revisar su informe crediticio, guiándolo sobre cómo impugnar las cobranzas y negociar acuerdos. Incluso los puse en contacto con un asesor hipotecario de confianza. Adelanté el depósito de mudanza cuando el primer pago de Sofía se retrasó. Sin plan de reembolso, sin contratos, solo fe, solo familia. Cuando expresé mis dudas suavemente, con cuidado, Sofía las descartó. Estás siendo dramática. Solo son papeles. Javier rió y chocó su cerveza contra la mía. Eres como el tercer pilar que realmente necesitamos. En ese momento, me dije a mí misma que era un cumplido, que ser necesaria era una forma de amor, que lo que daba volvería cuando importara. Pero de pie en mi departamento ahora, con las costillas adoloridas y la cara aún hinchada, vi cada detalle de manera diferente, cada favor, cada firma, cada peso. No nos había unido más. Me había atado, no como una hermana, sino como un activo. No solo esperaban que yo siguiera dando, sino que habían construido su vida asumiendo que lo haría. No estaba terminada. Todavía no. La llamada llegó justo por la tarde. No reconocí el número, pero respondí de todos modos. La voz de Javier estalló a través del altavoz, frenética y aguda. Nada como el hombre seguro de sí mismo que había estado en mi cocina 2 noches antes. Valeria, ¿qué demonios hiciste? Ladró. El banco llamó. Dijeron que el garante se retiró. El préstamo ha sido denegado. Arruinaste este trato. ¿Sabes lo que has hecho? No dije nada. Solo dejé que el silencio se expandiera hasta hacerlo retorcerse. Luego respondí, calma y clara. Hice lo que Sofía pidió. Me estoy alejando. Colgué antes de que pudiera responder. 1 hora después, comenzaron los golpes. No tocaban, golpeaban. Mi puerta principal temblaba bajo sus puños. Los observé desde el ojo mágico mientras Sofía caminaba como una mujer desequilibrada, sus ojos salvajes. Valeria, abre esta puerta ahora mismo, gritó. Estás arruinando todo. Javier estaba detrás de ella, tratando de suavizar la situación. Solo hablemos, dijo. Piensa en mamá. Piensa en todo lo que hemos pasado. No me moví. No hablé. Solo me quedé detrás de la puerta y los observé desmoronarse. Cuando finalmente se fueron, sus voces se desvanecieron en el pasillo, me senté en la mesa de mi cocina y abrí una nueva carpeta en mi computadora. La titulé Evidencia Judicial. Una por una, agregué las fotos. La hinchazón, el moretón en mis costillas, el labio partido, la captura de pantalla del mensaje de Sofía, la confirmación de retiro del banco. No estaba construyendo un caso por venganza. Lo estaba construyendo porque conocía a personas como ellos. Personas que retuercen una historia hasta que la verdad se asfixia bajo la culpa, la reputación y los lazos familiares. Pero ahora tenía algo nuevo. Tenía documentación y no tenía intención de quedarme callada nunca más. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era mi madre. Dejé que pasara al buzón de voz. Luego llegó otra llamada, y otra. Para la cuarta, respondí. Su voz llegó tensa con frustración. Valeria, ¿qué está pasando? Sofía me dijo que retiraste tu nombre del préstamo. ¿Realmente estás dispuesta a destruir el futuro de tu hermana por una discusión? ¿Una discusión? No hablé. Quería preguntar si sabía de los moretones, del golpe, del silencio que Sofía eligió. Pero no lo hice porque ya conocía la respuesta. Siempre has sido tan dramática, continuó. Alejas a las personas y luego actúas como la víctima. Crié a 2 hijas. No permitiré que una destruya a la otra por despecho. Colgué. Unas horas más tarde, mi tía Carolina llamó. No había hablado con ella en meses. Comenzó sin siquiera decir hola.
Tu madre me contó todo. Solo estoy muy decepcionada, Valeria. Tu hermana está bajo mucho estrés. La boda, la casa, es mucho. Deberías estar apoyándola, no castigándola. Casi me reí. Ese fue el momento en que todo quedó claro. Esto no se trataba de un golpe o una hipoteca. Se trataba de roles. Nunca se suponía que me fuera. Sofía era la que tropezaba y yo era la que se quedaba callada. Ese era el equilibrio en el que todos dependían. No llamaban para entender. Llamaban para restaurar el orden. Pero no iba a volver a él. Bloqueé sus números y agregué los mensajes de voz a la carpeta. Ya no se trataba solo de Sofía y Javier. Era todo el sistema y yo había terminado de jugar mi papel en él. El sobre llegó un jueves, grueso, oficial y con el sello del juzgado. Una orden de restricción temporal presentada por Sofía. Lo leí una vez, luego otra, y aún no podía creer lo que decía. Según su declaración jurada, yo era inestable, obsesiva y la había confrontado violentamente por celos. Me llamó peligrosa, una amenaza. Por un momento, no pude respirar. No por miedo, sino por la precisión de la mentira. Estaba tratando de cambiar la historia, hacerme el monstruo en la misma historia en la que sangré. Pero tenía pruebas y tenía a la licenciada Isabel Morales. Mi abogada era aguda, imperturbable y sabía exactamente en lo que nos estábamos metiendo. La sala del tribunal era pequeña pero estaba llena. Sofía se secaba los ojos secos. Javier estaba a su lado, con los labios apretados. Mi madre ni siquiera me miraba. Su abogado comenzó con una simpatía ensayada, pintándome como una hermana vindicativa decidida a arruinar el futuro de una pareja feliz. Retorcieron cada hecho en sospecha, cada silencio en culpa. Y luego fue nuestro turno. No me pavoneé. Ella expuso los hechos. Primero las fotos, de alta resolución y con marca de tiempo. Mi cara, mis costillas, mi labio partido. Luego, el informe médico. Trauma por fuerza contundente. Moretones internos consistentes con agresión física. Finalmente, el video. Granulado, silencioso, innegable. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras se reproducía el video. Sofía lanzándose, yo siendo empujada hacia atrás. Javier observando y alejándose. La jueza se volvió hacia ellos después de un largo silencio. Petición denegada, dijo bruscamente. Y considérense afortunados de que la señora Reyes no presente cargos. No hablaron. No pudieron. No celebré. Solo recogí mis cosas, asentí a Isabel y salí con María. Pero el pasillo no estaba vacío. Todavía no. Ella me esperaba justo fuera de la sala del tribunal, con los hombros tensos y el rímel manchado como si quisiera que pareciera accidental. Sus ojos encontraron los míos y por primera vez no había chispa de certeza detrás de ellos. Valeria, dijo, con voz baja y temblorosa. Podemos solo hablar. No dejé de caminar. Ella se puso a mi lado, tocando ligeramente mi brazo. Me aparté. No sabía que llegaría tan lejos, dijo rápidamente. Solo Javier dijo. Se detuvo en la oración, colapsando bajo su propio peso. Me giré lo suficiente para enfrentarla. Te quedaste allí. Dejaste que me golpeara. Me viste en el suelo y no dijiste nada. Y luego me llamaste peligrosa. Val, no quise decir, ya no eres mi hermana. No era enojo en mi voz. Era quietud. Y algo en ella lo reconoció. Su boca se abrió como si quisiera discutir, llorar o suplicar, pero no salió nada. Solo se quedó allí, pequeña y sin palabras, mientras yo me alejaba. Fuera del juzgado, el aire se sentía delgado y afilado. María me esperaba con un auto, y cuando me deslicé en el asiento del pasajero, ninguna de las dos habló. Solo condujo, con una mano en el volante y la otra descansando ligeramente cerca de la mía. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi teléfono. Uno por uno, eliminé sus números. Sofía, Javier, mi madre, mi tía. Luego abrí mi computadora portátil y creé una nueva carpeta de correo electrónico. Paz. No moví los mensajes de voz ni las capturas de pantalla allí. No era necesario. Esa carpeta no era para pruebas. Era para las cosas que estaba aprendiendo a proteger. Y por primera vez en años, cerré mi computadora sin prepararme para lo que podría venir después.
Un año pasó como una estación. Finalmente había dejado de resistirme. Me sumergí en el trabajo no para olvidar, sino para recordar de lo que era capaz. Dejé que un gran lanzamiento de producto tomara el control, me convertí en jefe de departamento y dejé de disculparme por saber lo que hacía. Los martes por la noche, tomaba una clase de cerámica en el centro comunitario. Mis manos aprendieron a dar forma a lo que alguna vez pareció imposible de sostener. La arcilla no le importaba mi pasado. Solo respondía a la presión, la consistencia y la paciencia. Para noviembre, mi departamento estaba cálido con el zumbido de voces y risas. Organicé una cena de acción de gracias por primera vez. María trajo vino. Mateo hizo un pavo extrañamente perfecto. Nos sentamos en sillas desiguales y pasamos comida mientras compartíamos historias que nos hacían reír hasta llorar. Era todo lo que mis cenas familiares no eran. Luego, la semana pasada, llegó una carta. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de inmediato. No la abrí de inmediato. No era necesario. Esa noche, me quedé sobre el bote de básico reciclable y la rasgué en silencio por la mitad, luego en cuartos. Sin enojo, solo finalidad. Afuera en mi balcón, el cactus que compré después de la audiencia había florecido. Una sola flor rosa, pequeña pero desafiante, posada en la parte superior como una bandera. Lo regué lentamente, luego me senté a su lado, con las piernas cruzadas bajo de mí, escuchando el viento. Solía pensar que la fuerza significaba nunca quebrarse. Ahora sé qué es lo que crece en las grietas.